Y qué alegría poder saludarte. Está comenzando Biblia Fácil, este programa de estudio de la Biblia. Estamos en una temporada muy especial hablando sobre nuestro maravilloso Jesús, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Rey. Y ahora estamos allí estudiando el Evangelio de Mateo. Así que si tú tienes allí tu Biblia, pues tómala porque hoy vamos a hablar sobre los milagros de Jesús. Todos queremos un milagro, todos soñamos un milagro, todos pedimos un milagro, esperamos un milagro. ¿Por qué Jesús a veces no hace los milagros que nosotros pedimos? ¿Por qué antes sí lo realizaba? Hoy vamos a hablar sobre los milagros de Jesús. Vamos a tomar apenas algunos de ellos que demuestran que Él puede hacer lo imposible y lo hace por amor y lo hace siempre en nuestro favor. Y a través de estos milagros que realizó en su ministerio mientras estaba en la tierra, Él también nos quiere dejar claras lecciones de lo que puede hacer en nuestra vida ahora. Así que bienvenido, un grande abrazo para ti, mi cariño especial por ti que estás allí acompañándonos en este programa. Y yo tengo aquí un regalo muy especial, se trata del curso bíblico Jesús Restaurador de la Vida. Este curso bíblico está disponible para que puedas solicitarlo a través de nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460 o ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Muy bien, allí puedes descubrir este material y otros materiales también. Hablar de Jesús es lo más extraordinario, lo más maravilloso que podemos oír y estudiar en la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre aquellos milagros que son sobrenaturales, aquellos que todos tenemos una gran expectativa, y vamos a usar o vamos a tomar mejor algunos milagros que aquí Mateo nos relata en su Evangelio. Hay más milagros narrados en otros capítulos, pero hoy vamos a hablar de un capítulo específico. Así que, si estás listo, entonces antes de abrir la Biblia, abrimos nuestro corazón a Dios en oración y vamos a orar juntos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos en este ambiente de poder estudiar tu palabra. Gracias por la fresca naturaleza, gracias por el aire que nos recuerda que también sin ti no podemos vivir. Gracias porque a través de este libro abierto de la naturaleza nos enseñas tu amor. Y hoy queremos estudiar acerca de los milagros que hiciste mientras estuviste aquí en la tierra. Y queremos que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente para poder comprender que los mismos milagros quieres hacer hoy en nuestra vida. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Jesús apenas bajó de la montaña. Dice Mateo que grandes multitudes allí estuvieron cerca de Jesús. Y claro que no se podía evitar. Ellos estaban permanentemente allí cerca de Jesús porque tenían necesidades. Y no les importaba el lugar, ni el tiempo, ni el clima, ni las circunstancias. Lo importante es estar cerca de Jesús. Mateo declara que Jesús cumplía su ministerio predicando, enseñando y sanando, dice Mateo 4:23. Y ya lo demostró predicando el Evangelio en Mateo capítulo 4, versículo 17, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ya enseñó, recuerdas, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Ahora vamos a hablar acerca de algunos milagros que muestran el poder de Jesús, porque Él predicaba, enseñaba y sanaba. Vamos a Mateo capítulo 8, a partir del verso 1 al verso 4, nosotros encontramos la siguiente historia. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente, y he aquí un leproso se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: yo quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo así: mira, no digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Sabes que siempre era emocionante todo lo que Jesús hacía. Por eso es que la multitud no le dejaba nunca. Cuando Jesús descendió, dice, de la ladera de la montaña, vino hacia él
un hombre leproso. Se arrodilló, ahí estaba toda la multitud sorprendida porque todos querían huir de él, la lepra era contagiosa y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mateo coloca la historia del leproso en primer lugar, en una serie de milagros que él va a relatar. ¿Por qué? Porque la lepra era símbolo del pecado. Y lo primero que Jesús quiere resolver en la vida de una persona es el pecado. Y eso se puede resolver rápidamente para él. Por eso es que él vino y se ofreció en nuestro lugar para darnos vida. Mira, no podría haber sido más dramático ese instante. Jesús ya había enseñado lo más importante para poder entrar en el reino de los cielos. Él ya había colocado los principios que rigen el estilo de vida de aquellas personas que son llamados para formar parte de su reino, de los ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, para que esto ocurra, se necesita poder, y un poder superior a las fuerzas humanas. Un poder que forma parte del reino y junto con todo lo demás del reino, también que pueda ser transmitido a todos los que desean entrar en ese reino. Y ese poder tiene que venir solamente de Jesús. De otro modo, pues la entrada al reino sería imposible. Ahora, la oportunidad de poder esto colocar en acción está aquí. La multitud está en silencio absoluto, viendo qué cosa es lo que va a suceder, qué cosa es lo que va a ocurrir, cómo Jesús va a responder a ese pedido. Y recuerda que este es un pedido genuino, es un pedido de fe, es un pedido respetuoso de la voluntad divina, porque le dice, si quieres, así le dice el leproso. Y Jesús extiende la mano y lo tocó, y él dice, yo quiero. Tú sabes que tocar a un leproso era arriesgarse a una infección o inclusive a la acusación de todos, porque eso significaba que una persona que tocaba un leproso estaba impura y tenía que purificarse ceremonialmente. Ya te dije que la lepra era un símbolo de pecado. Y los judíos consideraban que la lepra era la marca visible del desagrado de Dios, porque obviamente aparecía en una persona que ellos consideraban pecadora. Y claro, había algunos ejemplos. Por ejemplo, María, la hermana de Moisés, apareció leprosa después de criticar. Números capítulo 12. Giesi, el siervo de Eliseo, quedó leproso después de reclamar algo que no era para sí. El rey Usías dice que fue castigado con la lepra. O sea, habían pecados específicos que traía esto. Y claro, los judíos, como creían que ningún médico debía ni siquiera intentar la curación de un leproso porque esta era una enfermedad dada por Dios como castigo, entonces no había ninguna intención de poder curar a un leproso. Y es por eso que cuando Naamán, el jefe del ejército de Siria, visitó al rey de Israel pidiendo que le curara de su lepra, ¿qué cosa respondió el rey? ¿Acaso soy Dios? Porque creía que solamente Dios podría hacer eso. Y claro, fíjate que con una sencillez solo comprensible para los creyentes, Jesús responde al leproso, yo quiero, sé limpio. Y Mateo informa, al instante quedó sano de su lepra. Y aquí se junta la fe del leproso con el poder de Jesús. Y el testimonio de Mateo es muy fuerte cuando narra la historia, porque allí dice que todos nosotros, cuando creemos y tenemos fe en Jesús, Él nos puede limpiar, nos puede purificar, nos puede transformar. Y así nosotros podemos entrar a su reino. Bueno, el contenido de esa preciosa frase parece tan simple, es bella y es perfecta. Y es la manera como Jesús actúa con su poder en nuestra vida. No exige de grandes requisitos, solamente está pidiendo que tú reconozcas tu condición, reconozcas tu necesidad, expreses tu fe. Y Jesús está listo para actuar. Y para ir a Jesús no hay límites burocráticos, no hay rituales extraordinarios, no hay demandas que pagar, no hay méritos que justificar. Solo necesitas creer. Y aquí Jesús expresa su voluntad a una orden simple. Yo quiero, sé limpio. Porque la verdadera autoridad no necesita de argumentos para demostrarse. Jesús no tuvo que decir, aquí el que manda soy yo y tienes que obedecerme. No, hasta la enfermedad reconoció el poder de mando de Dios. Por eso es que la lepra se fue al instante. Eso es lo que dice allí el texto bíblico. Ahora, fíjate
Finalmente nosotros, todos somos leprosos y todos necesitamos de ese poder de Dios. Porque aunque no tenemos la lepra físicamente, el pecado es como una lepra que nos destruye. Y luego Jesús le dice, mira, anda, preséntate al sacerdote, no digas a nadie, ofrece tu ofrenda, no digas con palabras a nadie lo que ha sido hecho contigo. Ah, interesante. ¿Sabes que primero Jesús allí lo limpia? Luego le manda para que los sacerdotes puedan observar, porque cuando los sacerdotes observaban podían declararle limpio y ahora nuevamente aceptado por toda la sociedad. Y allí le dice, no salgas por ahí hablando que no tienes lepra porque nadie te creerá. La gente va a correr de ti porque te conoce que eres un leproso. Por eso es que necesitas primero ir al sacerdote para que te declare limpio. Ahora, qué interesante, una vez que tú hayas ofrecido tu ofrenda en gratitud a Dios por la sanidad, entonces habrás sido libre completamente. Si te das cuenta, Jesús aquí está colocando algunas cosas muy interesantes. Ahora, para que ese testimonio sea válido, tiene que ser aceptado. Y si es aceptable, tienes que cumplir aún los requisitos que para Dios son aceptables. Y no es que Dios está aquí colocando requisitos. Lo que pasa es que a veces la gente no entiende, la gente no acepta. Y para que la gente pueda aceptar, tienes que hacer esas cosas, está diciendo Jesús, como testimonio para aquellos que te ven, para aquellos que te van a escuchar. Porque tú tienes que vivir de la manera como Dios ya lo ha establecido en su palabra. Ahora, Dios hoy puede restaurar todo aquello que para ti es imposible. Su toque de amor hoy puede cambiar tu historia y lo puede cambiar para siempre. ¡Wow! Este es un milagro de fe. Un milagro de fe que conduce al reino de los cielos. Ahora, déjame hablarte esta historia de manera más personal. Nosotros no tenemos una lepra física, pero sí tenemos una lepra espiritual. Tú sabes que los leprosos, a medida que la enfermedad aumentaba, la carne se podría y caía a los pedazos. ¿Cuántas veces el pecado nos derrumba por dentro? Hace que nuestros sueños caigan a pedazos. Hace que nuestra vida esté destruida. Hace que la gente se pueda alejar de nosotros. Nos aísla de la sociedad, ya que un leproso ni siquiera podía estar con su familia. Estaba condenado a vivir y a morir en la soledad. Y él incluso tenía que colocarse un paño negro, como diciendo, yo estoy muerto en vida. Y él tenía que juntarse con otros leprosos. Y cuando alguien sano estaba cerca de él, tenía que gritar que él es inmundo. Imagínate vivir cada día solamente pensando que vas a morir. No hay sueños, no hay metas, no hay objetivos, no hay absolutamente nada. Tú sabes que el destino es la muerte. Ellos no tienen ni siquiera un abrazo. Ellos no tienen la compasión de la gente. Incluso para comer no hay nadie que les cocine y nadie les va a vender alimentos. Ellos se contentan con las migajas de comida que la gente les echa. Y ellos están en los basurales. ¿Qué tipo de vida es esa? Esa es la vida hoy de una persona que tiene la lepra del pecado. Es discriminado, es rechazado, es aislado y piensa que está bien, pero está muriendo en vida. Mas allí aparece Jesús y Jesús pasa cerca de nosotros y Jesús tiene compasión de nosotros. Pero hay un solo asunto que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ejercer fe. Nosotros tenemos que correr a Él. Nosotros tenemos que postrarse a Él o que postrarnos a Él. Y nosotros tenemos que apelar a su voluntad. Señor, si tú quieres, puedes. Y aquí viene dos frases interesantes. Si tú quieres, Dios puede. Dios no te pregunta si para dejar la lepra del pecado tú tienes que hacer muchas cosas, cumplir muchos requisitos o usar mucha fuerza y voluntad. Basta es querer. Y cuando tú quieras vas a buscar a Dios. Vas a buscar ir a la presencia de Dios, arrodillarte delante de Él y decirle, yo quiero. Y cuando tú quieres, Dios puede. Porque allí Jesús extiende su mano. Y a mí me encanta más la expresión de que Jesús no solamente le tocó, Jesús lo abrazó. Y Jesús abraza al ser humano, no importa su condición. Aquel leproso,
¿Cuándo habrá sido el último baño que habrá tomado? No sabemos. Aquel leproso no se cambiaba de ropa, aquel leproso estaba sucio, aquel leproso estaba inmundo, aquel leproso estaba condenado a la muerte, pero aún así Jesús nos recibe, porque cuando vamos con fe a Él, Él abre sus brazos, Él toca nuestras heridas, Él restaura nuestra vida y lo hace completamente. Ese es el Jesús, el maravilloso Jesús que hoy quiere transformar nuestra historia. Y solo un toque de su amor es suficiente para poder cambiar toda nuestra miserable vida. Es ese Jesús que hoy quiere también cambiar nuestra historia. Todos somos leprosos por causa del pecado y la lepra carcome nuestra vida, destruye nuestra vida. La lepra hace que nosotros no podamos vivir una vida en plenitud. Mas hoy yo quiero decirte lo siguiente, hay solución para ti. Y así como hubo solución para ese leproso, hay solución para nuestra lepra de pecado. Hay salida, hay victoria, hay vida, hay restauración, hay transformación, hay todo aquello que tú necesitas. Por eso no importa dónde tú estás o en la condición donde tú te encuentres, puedes ir a Jesús, puedes arrodillarte delante de Él y decirle, yo quiero ser limpio. ¿Y sabes qué cosa va a responder Jesús? Yo también quiero. Yo quiero limpiarte, quiero curar tus heridas, quiero limpiar tu vida, yo quiero restaurarte y hacerlo completamente. ¿Tú aceptas esa restauración completa en tu vida? ¿Tú reconoces tu condición? ¿Tú crees que necesitas de Jesús? Deja los prejuicios, deja lo que la gente pueda pensar, lo que la gente pueda decir, deja lo que la gente pueda impedir y acércate hasta Jesús. Este leproso probablemente tuvo muchos impedimentos para llegar a Jesús. Ahora, nada puede impedirte cuando realmente quieres ser curado. Y el mayor milagro que Dios hace hoy es el milagro de la transformación interna. El milagro de poder reconstruir una vida destruida en el pecado. El milagro de poder curar aquellas heridas internas. El milagro de poder cambiar nuestra mente. El milagro de poder cambiar nuestra vida. El milagro de poder restaurarnos completamente para su gloria. Y ese milagro hoy está totalmente disponible para todo ser humano. Vamos a Jesús y vamos a decirle así, yo estoy sucio, yo quiero ser limpio, yo estoy leproso y tú puedes limpiarme. Y cuando nosotros experimentemos el toque de su amor, nuestra vida cambiará para siempre. Mas apenas es el primer milagro contado en Mateo capítulo 8, porque a partir de allí Mateo nos cuenta una sucesión de milagros que también tienen relación hoy con nuestra vida espiritual. Y eso es lo que vamos a analizar ahora mismo. Continuamos allí con lo que registra Mateo en cuanto a los milagros de Jesús. Mateo 8, 5 y 6 cuenta del milagro de fe que conduce al reino de los cielos. Pero ahora dice que Jesús entró en Capernaum y vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús respondió, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Un centurión romano. Él no era judío, era un representante del Imperio Romano. Quizás era el jefe de la pequeña guarnición que Roma mantenía en Capernaum, ya que por los acuerdos políticos con Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea y Perea, que era él, no podía tener allí un ejército completo. Este centurión se le acercó a Jesús pidiendo ayuda, no para él, para un siervo. ¡Qué actitud! Mi siervo está postrado en casa, le dice. Tiene parálisis, sufre terriblemente, yo estoy sufriendo con él. Está a punto de morir. Ahora fíjate, no está pidiendo ni siquiera para un hijo, para un siervo. Y la gente estaba allí a la expectativa. ¿Qué hará con él si él es un enemigo, él es romano? Y recordemos que Jesús ya había enseñado que nosotros tenemos que amar inclusive a aquellos que son nuestros enemigos.
La pregunta es, ¿Jesús haría un milagro? Claro que sí. Ahora, ellos solo se preguntaban de esa manera porque estaban acostumbrados a que los maestros enseñaban una cosa, pero hicieran otra cosa. Pero para Jesús no había doble estándar. No, no existía que puede decir una cosa y hacer otra cosa, como también para los cristianos no debe existir, porque las órdenes del reino de los cielos eran para todos, tanto para maestros, para líderes, como para miembros. Ahora fíjate, los mandamientos no se modifican, nunca se modifican. Y en el reino de los cielos no existe que uno debe obedecer siempre y el otro solamente lo que le conviene o cuando lo decida. No, todos tienen que obedecer por igual. Ahora Jesús no solamente dice que hay que perdonar, no solamente dice que hay que amar, ahora Jesús lo demuestra. Dice que Jesús lo trata con amor y le dice, yo iré a sanarlo. Así dice el versículo 7. En realidad, este centurión era solo un enemigo entre comillas, por lo que representaba, porque servía al ejército romano. Pero en persona no era así. Jesús lo sabía. ¿Tú sabías que este soldado tenía una actitud piadosa hacia Jesús? Tenía un afecto sincero hacia su siervo y tenía una forma de actuar tan humilde que demuestra una fe tan intensa. ¿Qué cosa le responde este centurión? Señor, le dice, yo no merezco que entres bajo mi techo. O sea, tú eres demasiado importante. Tú realmente eres lo que la gente dice de ti. Eres bueno. Yo nunca te escuché hablar en un sermón. Yo nunca te vi actuar. Pero, ¿cuál es la diferencia? Yo sé quién eres. Este centurión, siendo romano, él cree más que aquellos que están viendo milagros. Y le dice, solo quiero que atiendas mi necesidad, pero yo no siquiera soy digno de recibirte. Por favor, si puedes sanar a mi siervo, hazlo. Pero sabes, ni siquiera hace falta que vengas. Versículo 8 dice, basta que tú digas la palabra y mi siervo sanará. Tu palabra es todo lo que necesito. Presta atención aquí. Mientras que unos demandaban señales para creer, otros se conformaban solamente con la palabra de Jesús. Porque no es necesario ver milagros para creer. Hay que creer para ver milagros. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos hoy para creer es confiar en la palabra de Dios. Y luego los milagros van a ocurrir. Y esto siempre está a nuestra disposición. Eso está al alcance de todos. Además, me encanta porque este centurión le dice, Señor, yo sé muy bien lo que es tener autoridad y tú la tienes. Y tú no necesitas probármelo, yo lo sé. Y yo sé cómo funciona la autoridad. Porque él dice, yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Además, yo también tengo soldados bajo mi autoridad. Yo le digo a uno, ven y viene, al otro va y va. Ahora, si esto es lo que yo hago con ellos, yo creo en tu autoridad. Por eso es que todo lo que necesito es que tú des la orden. Y mi siervo va a sanar. O sea, frente a la autoridad corresponde una sola cosa, obediencia. Y el centurión dice, yo sé lo que es obedecer. Y yo sé también dar órdenes que tienen que ser obedecidas. Entonces, yo no podría dudar en cuanto a la obediencia que corresponde a tu autoridad. Porque si tú ordenas, se cumple. Solo tu palabra me es suficiente. Y sabes que ahora es Jesús quien se asombra. Porque en lugar de seguir conversando con el centurión, se dirige ahora a la multitud, que está ahí expectante y curiosa. Y todos querían saber cómo va a terminar esta historia. Y Jesús les dice así, yo les aseguro, dice Jesús, que ni aún en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Ni en Israel, ni en ustedes. ¿Cómo es esto posible? Ya que entre ellos habían gente que había dejado todo para seguir a Jesús. ¿Acaso eso no era suficiente? Una fe que deja todo, ¿acaso no es suficiente? Pero no es esa fe la que Jesús alaba. Entre ellos también habían quienes están dispuestos a aceptar todas sus enseñanzas. ¿Acaso eso no era suficiente? Sí, es una fe que acepta, pero también no es esa fe la que Jesús alaba. Jesús alabó la fe de aquel que obedece todo.
¿Por qué? Porque los que son obedientes los siguen. Y no todos los siguieron. No todos obedecieron. Todos los que son obedientes aceptan todo. Pero no todos los que estaban allí realmente le obedecieron ni aceptaron todo lo que él decía. O sea, los obedientes son aquellos que entran en el reino de los cielos. Por eso Jesús continúa y ahora se dirige al centurión y fíjate lo que dice. No solamente le dice, tu siervo será sanado, sino Jesús dice que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el reino de los cielos. Se sentarán al lado de Abraham y de Jacob y de Isaac. ¿Por qué? Porque ellos tienen una fe obediente. O sea, para poder entrar al reino de los cielos hay que tener una fe que obedece. Y ahí el versículo 11 y 12 dice, pero los otros serán echados fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y después de esto, Jesús le dice al centurión, anda a tu casa, puedes volver. Todo se hará porque creíste. Las obras milagrosas de Dios no solo ocurren para beneficiar a aquellos que creen con fe obediente, sino también, según la fe de ellos, benefician a aquellos que están con ellos. Porque por la fe del centurión, ¿quién se sanó? Su siervo. En la misma hora fue sanado. Qué interesante los detalles que presenta aquí Mateo al poder hablar sobre esta historia. Y sabes que Jesús hoy está buscando ese tipo de fe, que cree y que obedezca. Y luego dice que Jesús va para la casa de Pedro. Y ahí en la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba en cama, estaba enferma. Y no hay nada más triste que poder ver a alguien postrado en cama, alguien que está enfermo, alguien que no puede levantarse. Y dice que estaba con mucha fiebre. Quien narra es Lucas, y Lucas era médico. Ahora fíjate, literalmente ella estaba ardiendo, ella se estaba quemando en fiebre. Algunos piensan que probablemente tenía malaria. Y la suegra de Pedro pues tenía una enfermedad que estaba acabándola, lo tenía paralizada, lo tenía allí en cama. Y Jesús no podía quedar indiferente, porque ella era amada por Pedro, amada por la esposa de Pedro, y por eso lo tenían inclusive ella en su casa. Además dice que era una mujer muy servicial, y con su servicio pues se beneficiaban todos. Y Jesús manifestó también su afecto allí por ella. Y allí dice el texto que Jesús tocó su mano. Fíjate, los judíos, por causa de sus leyes, ellos no podían tocar a los enfermos que padecían ciertas fiebres, porque hacerlo significaba quedar ceremonialmente impuros. Jesús, de toda manera, se acercó y la tocó. No necesitaba hacer nada más. Y dice que al instante, la fiebre le dejó. En el instante. No necesitó un periodo de recuperación, no necesitó que después que pasara la fiebre, pasar algunos días para entrar en una actividad normal, no. Dice, inmediatamente ella se levantó y comenzó a servirlos, inmediatamente. Fíjate que la expresión del texto es de una acción no interrumpida. Se trata de un servicio constante. Y así era ella, siempre servicial. Porque cuando hay afecto, pues hay un espíritu de servicio. Y si el servicio es por amor, jamás se interrumpe. No es un servicio allí interesado. Y así era como era la familia de Pedro. Un lugar lleno de afecto, un lugar repleto de amor, donde todos eran serviciales todo el tiempo. Y este es un modelo sencillo para todas las familias, y especialmente para aquellas familias que tienen a Cristo en la vida. Un modo muy práctico y muy real de ser cristiano es servir. Y hacerlo con afecto, hacerlo con amor y hacerlo constantemente. Esta mujer no podía servir porque estaba enferma. Fue curada, lo primero que hizo es servir a los demás. ¡Wow! De eso se trata un hogar diferente, un hogar feliz, un hogar que sirve y sirven entre todos sus miembros. Ahora dice que después que pasó el sábado, cuenta aquí Mateo, que la multitud se agolpó a la puerta de la casa de Pedro. Claro, porque la noticia se difundió por todo lado. Y el versículo 16 y versículo 17
Dice, cuando llegó la noche trajeron a él endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y él llevó todas nuestras dolencias. Impresionante. Con una sola palabra, dice, expulsó a los espíritus malos y con su palabra sanó a los enfermos. Ese era el poder que Jesús tenía, porque con esa misma palabra participó en la creación, creando los cielos y la tierra y todo lo que existe. Ahora, el caso de los endemoniados es especial. Recuerda que en el endemoniado pues se produce la mayor aproximación del demonio al ser humano y su presencia personal pues está en la personalidad misma del ser humano. Ahí es donde Satanás ejerce en aquella persona que está poseída un dominio directo, porque esa persona está endemoniada. O sea, él ya no tiene poder para actuar, es el demonio que actúa. Y sabes que los endemoniados es el mayor símbolo de la más cruda realidad de este reino tenebroso. El trabajo del demonio tiene por objetivo esclavizar, destruir al ser humano y destruirlo completamente. Lo quiere atar, no lo quiere libre. Odia que esté sano, odia que esté restaurado. Especialmente odia que tenga salud mental para que no le permita decidir por sí mismo. Por eso los endemoniados era el campo de batalla más dramático y más decisivo entre la lucha que existía entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Ahora, en el endemoniado, Jesús y Satanás se enfrentaban directamente. Pero aquí dice que la palabra de Dios los vencía. La palabra de Jesús era suficiente. Sabes que siempre hay victoria con la palabra de Jesús. Y sabes que los endemoniados eran libres. Y las personas encontraban salud, libertad, renovación psicológica, restauración social y sobre todo oportunidad para entrar en el reino de los cielos. Y Mateo cuenta que en el versículo 17 él dice que esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué cosa dijo Isaías? Isaías era apenas un profeta, un instrumento en las manos de Dios, pero lo que él escribió vino de parte de Dios. ¿Y él qué cosa dice? Que Jesús llevaría todas nuestras enfermedades. ¡Wow! Todas nuestras dolencias, todo nuestro dolor. Por eso es que cuando Jesús vino, hizo milagros para cumplir exactamente la profecía. Isaías capítulo 53, versículo 4 dice, Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Y esta palabra de Dios se cumple perfectamente allí en Jesús. Cuando Él enfrenta primero a los endemoniados y los vence, cuando Él cura a los enfermos, cuando Él restaura la salud de aquellos que están incapacitados, cuando ofrece vida y restauración completa al ser humano, se está cumpliendo lo que las profecías decían acerca de quién era Jesús. Ahora, préstame atención. En estas tres historias que Mateo nos cuenta de una sucesión de milagros, encontramos lecciones para nuestra vida. Número 1, nosotros debemos tener la misma fe que tenía aquel centurión que fue para Jesús. ¿Y sabes qué cosa hace la fe? Nos hace creer en su palabra. Por eso es que el centurión le dice, solamente di la palabra, yo creo en tu palabra. No necesito ver para creer, yo creo y si yo creo, sé que voy a ver. Y a Dios le gusta encontrar ese tipo de personas que estén dispuestos a creer en la palabra de Dios. Número 2, habla mucho de la nobleza de este hombre. Un hombre de autoridad que tenía compasión de su siervo. No importa la autoridad que tengas, el cargo que tengas, compadécete de los más necesitados. Y él se va a humillarse literalmente delante de Jesús para pedir un favor, no por un familiar, sino por un siervo. Esto muestra la grandeza y la nobleza de carácter de este hombre. Y Dios está buscando ese tipo de personas que olviden sus cargos y posiciones y que se dediquen a aliviar el dolor de aquellos que necesitan, de aquellos que no tienen tantas posibilidades en la vida,
ni siquiera de poder movilizarse. Luego encontramos la sanidad de la suegra de Pedro, una mujer servicial. Dios está buscando seres humanos que puedan servir. Si te das cuenta, en estas dos historias de los dos milagros hay una relación interesante. Jesús sana al siervo del centurión y luego Jesús sana a la suegra de Pedro, pero ella también era sierva, ella servía y servía por amor. Probablemente el siervo del centurión servía porque, bueno, era su función servir, pero la suegra de Pedro servía por amor. ¿Sabes qué importante es practicar una vida de servicio a los demás? Y Jesús siempre está dispuesto a poder calmar nuestro dolor, aliviar nuestro dolor, a curar nuestras enfermedades, porque sabe cuánto bien hacemos con nuestro servicio. Y finalmente encontramos que con la palabra de Jesús muchos eran beneficiados. Todos los enfermos eran curados, aquellos que estaban poseídos por el enemigo eran restaurados, y Jesús hoy continúa haciendo ese tipo de milagros. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que Jesús hace hoy? Es también libertarnos. Probablemente tú digas, yo no estoy como un endemoniado. Es verdad, pero estás esclavo de un vicio, esclavo del cigarrillo, esclavo del alcohol, esclavo de las drogas. No eres libre. Hay algo que te domina. Y así como Satanás dominaba a las personas directamente, hoy Satanás cambió de estrategia para poder dominarnos tras el placer, tras los vicios, tras las cosas atractivas de este mundo. Y Jesús quiere libertarnos, quiere darnos esa libertad. Creemos en su palabra, que Él lo puede hacer. Y si tú te acercas con fe a Cristo, Él podrá hacer lo que tú no puedes hacer. Hoy tú puedes ser libre, hoy tú puedes ser curado, hoy tú puedes ser restaurado, porque hay poder en la palabra de Jesús. ¿Tú crees en esa palabra? ¿Y sabes cuál es el mayor milagro que Jesús hace? Restaurar un corazón condenado al pecado para un corazón transformado para su reino. Ese es el mayor milagro que Dios hoy quiere hacer en ti. Hablando de milagros, ahora Mateo nos lleva a otro escenario donde vamos a ver un enfrentamiento real entre Cristo y Satanás. Eso veremos a continuación. Capítulo 8 de Mateo comienza hablando sobre la curación de un leproso, sobre el siervo de un centurión que recibió un milagro por la fe que este centurión tenía, también sobre la sanación de la suegra de Pedro. Y antes de poder finalizar ese capítulo con la manera como Jesús se enfrenta a los demonios de manera directa, a partir del versículo 18, Mateo nos lleva a otro escenario, en ese mismo contexto de milagros. Mateo cuenta dos hechos que ocurrieron entre el momento en que Jesús da la orden de viaje y partida de la barca hacia el otro lado. Mira lo que dice Mateo 8, 18 en adelante. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y allí dice que vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es un poco intrigante aquí leer esta historia. Un escriba quiso seguirlo como su discípulo y le dice: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. O sea, él se ofrecía de manera voluntaria. Su intención era evidente. O sea, él estaba dispuesto a desechar la manera de actuar de los escribas y fariseos para poder ser un seguidor de Jesús. Esto es algo grandioso. Sin embargo, ¿cuál era su motivación? ¿Solo las consideraciones espirituales o es que había motivaciones materiales escondidas detrás de aquella frase: te seguiré a donde tú vayas? Sabes que las motivaciones son siempre importantes, pero lo que motiva una decisión para poder seguir a Cristo es más importante que todas las demás. O sea,
no puede ser de orden material. Seguir a Cristo porque quiere ser más rico, o porque quiere ser más importante, o porque quiere ser aceptado, o porque quiere ser más querido, o porque quiere ser más respetado, eso no agrada a Dios. ¿Qué sentido tiene seguir a Dios sin agradar a Dios? No tiene sentido, eso no es posible. Por eso es mejor que todo sea muy claro desde un comienzo para que no haya ningún tipo de confusión. Jesús, como conocía las intenciones de este escriba, le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Ni hogar tiene. Pero claro, ¿para qué lo necesitaría, verdad? Porque Él siempre está marchando, Él siempre está caminando. Ahora, su misión está en marcha, su vida está en marcha. Mateo no registra respuesta de este escriba. Probablemente fue un discípulo permanente de Jesús, aunque no de los 12, que le siguió por donde Jesús haya ido, porque había muchas personas que eran sus discípulos incondicionales, acompañaban siempre a Jesús. Ahora, allí cuenta otra historia. Dice que otro discípulo le dice: Señor, permíteme primero que vaya y entierre a mi padre y luego te seguiré. Este no era un discípulo voluntario. Jesús lo llamó, pero él primero dijo: mira, déjame enterrar a mi padre. Yo quiero estar en conformidad con la ley judía que demandaba siempre la presencia de los hijos allí en el funeral de los padres. O sea, él quería estar en armonía con lo que la comunidad consideraba aceptable, correcto. Él quería mantener un prestigio antes que relacionarse con Cristo. Ahora, el problema es que Jesús no le está prohibiendo que él vaya a enterrar a su padre. Esta es una simple excusa tonta que está diciendo: cuando mi padre muera te seguiré. Él está postergando una decisión. No es que su padre estaba enfermo, nadie sabe eso. Lo que está claro es que él estaba colocando una excusa. Y cuando uno quiere colocar una excusa, cualquier cosa sirve, ¿verdad? Y por otro lado, él estaba buscando aprobación de la sociedad. Imagínate, si yo te sigo, mi padre se muere, es lo que está diciendo, y yo no estoy presente, ¿qué van a decir los otros de mí? ¿Qué va a decir la sociedad de mí? ¿Qué va a pensar mi familia de mí? Otra vez te repito que el énfasis aquí no está en que tú no debes estar presente en la muerte de un familiar, sino que cómo buscamos excusas a veces para decir: ahora no puedo, después te voy a seguir. Sígueme, le dice Jesús. Y Jesús le dice así: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué cosa es lo que está diciendo Jesús aquí? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Claro, los muertos espirituales pueden dedicarse a enterrar a los muertos. Los muertos espirituales pueden pensar que para vivir pues necesitan la aprobación social. Los muertos espirituales pueden trabajar para una sociedad y ocuparse obviamente de aquellos asuntos que algunos y muchos de ellos son irrelevantes. Pero aquí Jesús le está llamando a este discípulo para una misión noble, para la vida, para dedicarse a salvar a las otras personas, para una misión especial en la vida. Jesús le está invitando para algo superior, solo que muchas veces los seres humanos, al colocar nuestras tontas excusas, obviamente que nos perdemos de las grandes bendiciones al no tener un compromiso con Dios. Y muchos, como este muchacho, obviamente están buscando primero la aprobación de la sociedad antes que la aprobación de Dios. Muchos prefieren estar correctos ante los demás, no importa si para Dios no es lo correcto. Y luego Mateo nos cuenta que subió para la barca y bueno, sus discípulos lo siguieron. A partir del versículo 23 en adelante comienza allí una travesía a través de todo el lago. Más o menos tuvieron que navegar unos 12 kilómetros. Era ya tarde, pronto se haría noche y de pronto comenzó allí la furia del viento. Allí ese viento que venía de las montañas y agitaba el lago y de pronto creció aceleradamente y llegó la tormenta. Y la tormenta fue fuerte, tanto así que levantaba grandes olas que inundaban toda la barca. Ahora, los discípulos obviamente recordemos que eran experimentados hombres pescadores.
Ellos ya habían enfrentado muchas tormentas. Igualmente sabían que las tormentas eran sorpresivas. Además, ese lago parecía quieto, pero cuando había tormentas realmente asustaba. Por eso es que al principio ellos pensaron de que era una situación pasajera, de que ellos finalmente sabían manejar esa circunstancia. Pero esta tormenta era totalmente diferente. Esta tormenta consumió sus energías hasta el punto de agotarlos. Entonces, cuando estaban agotados y se vieron perdidos, se acordaron de Jesús. Jesús estaba con ellos y comenzaron a buscar a Jesús. ¿Cuándo? Cuando recién vieron la muerte delante de ellos. Y es allí donde dice que el versículo 25 dice que Jesús estaba durmiendo. Y los discípulos se acercaron gritando y diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Por favor, date prisa. Y allí Jesús responde: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Sabes que la respuesta a su pregunta estaba en la propia reprensión? Ellos no creían. Habían confiado primero en su entrenamiento, en su experiencia, en su habilidad. Ellos creían que su habilidad era suficiente para poder saber enfrentar las tormentas de la vida. Pero llegó un momento en que nada de eso servía, porque lo más importante es la fe. ¿Por qué será que los seres humanos a veces nos atrevemos más a confiar en nosotros que en Dios y buscamos a Dios como último recurso? ¿Por qué no crees que al comienzo de las dificultades, en lugar de buscar refugio o nuestras capacidades, ¿por qué nos resulta tan difícil buscar a Dios inmediatamente? Sabes que Jesús creía qué hacer antes, en medio y después de las dificultades. Y la fe era su modo de vivir, era su modo constante de poder enfrentar la vida. Él conocía el poder de Dios y el poder de Dios estaba en él. Entonces, él sabía cómo reaccionar. Por eso es que él inclusive pues dormía en medio de la tormenta. Y cuando se despertó, pues él no estaba asustado. ¿Por qué? Porque él sabía quién estaba con él. Él dependía del Padre. Él vino a enseñarnos inclusive cómo enfrentar las mayores tormentas de la vida. Ahora fíjate, aquel que no tenía dónde recostar su cabeza, aquel que no necesitaba la aprobación social de los demás, aquel tenía poder que hasta los vientos y las olas y toda la naturaleza le obedecían. Y tú y yo necesitamos ese tipo de fe, porque por la fe podemos ver el poder de Dios actuando en nuestra vida. Y yo no sé que si en la travesía de la vida estás enfrentando aquellas tormentas inesperadas, todo está bien hasta que algo se rompe, algo se quiebra. Todo está bien hasta que llega una tragedia. Alguna ola intenta hundirnos en la vida. Y nosotros allí nos desesperamos y primero intentamos solucionar las cosas a nuestro modo. Y cuando de pronto todo está perdido, pues recién nos acordamos que Dios está a nuestro lado. Nos acordamos que nuestro refugio es Dios. Y a veces hacemos de Él nuestra última opción. Y eso es triste, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque Jesús quiere colocar en nuestro corazón paz. Y nosotros necesitamos tener fe, necesitamos creer. Vamos a llegar con seguridad a la otra orilla. Pero la otra orilla, para llegar a la otra orilla no significa que el mar va a estar calmado, no significa que la vida va a ser fácil. Pero si tienes fe y confianza en Dios, con seguridad, Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar. Aquí en el libro de Mateo capítulo 8 aún no termina la secuencia de milagros, porque ya en el próximo programa veremos qué cosa sucede cuando Jesús llega a la otra orilla. Y es allí donde se enfrenta con gadarenos, es allí donde se enfrenta con endemoniados, es allí donde se enfrenta directamente con Satanás. Pero hasta aquí nosotros ya podemos tener varias lecciones para nuestra vida. Jesús puede calmar cualquier tempestad. Jesús puede curar cualquier enfermedad. Jesús puede restaurar cualquier vida. Jesús puede traer a nuestra vida aquellas cosas que hace tiempo las perdimos, aquellas cosas que ya perdimos hasta la esperanza.
Si has perdido la paz, si has perdido el consuelo, si has perdido la esperanza, si has perdido cualquier cosa en la vida, recuerda que Jesús está cerca de ti. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo es que Jesús podía descansar en medio de la tempestad? Es que sabes, aquel que confía en Dios, aquel que confía en las promesas de Dios, aquel que depende de Dios, no importa la tempestad, siempre tendrá paz en el corazón. Y recuerda una cosa, si Dios no calma las tempestades de la vida, Él calmará tu corazón. Si es que Dios no detiene las olas, Él te enseñará a superarlas. Si es que Dios no elimina la montaña de tu vida, Él te enseñará cómo escalar. Esos son los milagros que Dios hace. A veces el mar no se abre, a veces Dios nos enseña a caminar por encima de las aguas. Solo hay que tener fe, solo hay que confiar que Dios nunca nos abandona. Que nada pueda robar tu sueño, tu descanso, tu paz y tu esperanza. En las tormentas de la vida, confía en Dios, porque no importa si todo por afuera está perdido, si la tormenta cada vez es mayor, recuerda que Él siempre calmará tu corazón. Mientras colocamos en Cristo nuestras preocupaciones y por la fe avanzamos en el mar de la vida. Confiamos en el poder de Jesús. Él puede hacer hasta lo imposible. Qué lindo es cuando veo personas que a pesar de las dificultades de la vida continúan sirviendo a Dios. Qué lindo es poder ver a personas que se aferran a la esperanza que tienen en Cristo. Nunca pierdas la fe. Pueden levantarse tormentas en la vida. Puedes pasar por tragedias. Puedes estar enfermo. Puedes estar en las mayores dificultades. Sigue confiando. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Si Dios no quita aquella tormenta, si Dios no quita aquella enfermedad, sigue confiando, porque Él te dará la fuerza y la esperanza para seguir adelante. Coloca tu vida en sus manos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias porque a través de ella entendemos el poder que Jesús tiene y lo que puede hacer en nuestro favor. Calma las tormentas de nuestra vida, o si no, coloca paz en nuestro corazón para poder continuar tranquilos confiando en ti a pesar de las tormentas que podamos enfrentar. Toma nuestro corazón, acepta nuestra entrega, haz un milagro en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Un grande abrazo para ti, que Jesús coloque siempre paz en tu corazón y que en la esperanza puedas vivir cada día. Un grande abrazo para ti. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil. Como siempre te espero con Biblia en mano aquí en Nuevo Templo.